Bueno, entonces vemos toda esta, el morfismo son formas, ¿verdad? Y teriomorfismo, un poco esas formas de animales que dan un poco de miedo, de susto, ¿verdad? Porque son figuras míticas como Leviatán, Tanín, todo eso eran figuras muy entendidas en los contextos de aquel tiempo, ¿verdad? Todos estos representantes, ¿verdad? Eran de alguna manera figuras que representaban miedo, terror, y muchas veces lo que hacían era justamente darle un culto, ¿verdad? La víbora, el águila, el toro, el león, el dragón, la bestia monstruosa. Vean el nombre, por favor, teriomorfismo, se llama eso, para que vayamos viendo pues que todo va teniendo un nombre y un porqué. Vayamos entendiendo todo el contexto de esos simbolismos, ¿verdad? Luego siguen ya habíamos hablado también de los números, ¿verdad? Ya habíamos hablado en forma detallada lo que iba representando cada uno de ellos, el 1, el 2, el 3 y medio, el 4, el 7, el 6. De eso tuvimos una clase entera, ¿verdad? No necesitamos repetirlo. Los 1000 años, el 144, el 666. Bueno, luego las cratofanías o manifestaciones de poder. Por favor, tomen nota de estos nombres, ¿verdad? Porque aquí estamos utilizando ya unos nombres teológicos y pues que ya tienen un sentido, que les dijera yo, más avanzado ya en la formación que ustedes van teniendo, ¿verdad? Ya como futuras graduandas, ¿verdad? Entonces se van dando cuenta de que estas manifestaciones de poder que ahorita pues nosotros decimos, bueno, ¿y por qué le va bien a este y mal a aquello? Y porque, bueno, tanta historia que vemos en cuanto a lo que repetimos anteriormente, que estábamos diciendo, la codicia, la ambición que no es suficiente, y mientras tanto se va quitando al que no tiene, se duele tanto pagarle lo justo al que le corresponde, pero nos duele gastar en otra cosa, en fin, todo eso que ustedes saben que existe y seguirá existiendo y que no es solo de nosotros, ha sido de toda la historia, pues va a llegar un momento en que realmente ese gran poder se va a manifestar, ¿verdad? Y entonces va a haber un preludio, o sea, una manera que vamos a ir entendiendo de que las cosas pues ya de verdad tienen que ir poniéndose cada cosa en su lugar, ¿verdad? La lucha final, que ya no es que vaya a ser tan final porque Jesús ha sido el que ya la venció. Entonces ese pues va a ser solo, de hecho, fíjense que por eso la parucía se entendía como esa lucha que ya había llegado al final y que Jesús la había vencido, ¿verdad? Por eso la segunda venida de Jesús se esperaba inminente y rápidamente, ¿verdad? Porque realmente ya él había vencido, ya él había pues pasado de nivel a la gloria, entonces sin que se destruyera nada, él había asumido en él toda la destrucción. Miren qué imagen más hermosa, ¿verdad? En lugar de que se destruyera todo, él asume todo esto como una especie de reciclaje en su propia humanidad que lo destruye a él, ¿verdad? Entonces, por eso la comprensión de Pablo en la primera Tesalonicense, que la venida del Señor era eminente. Él estaba claro de que Jesús había vencido ya el mal. Esta guerra santa, esta lucha entre el bien y el mal, Jesús la había llevado a cabo en la cruz. Y de hecho fue así, ¿verdad? De hecho fue así. Pero lo que pasa es que como el tema de la Biblia no es un tema mágico, resulta que esa redención que Jesús hizo en la cruz, cada uno de nosotros también la tiene que asumir, ¿verdad? Y como no lo hacemos, pues ahí eso también es una reflexión que va a hacer Pablo en la segunda lectura, ¿verdad? Que nosotros somos los que retardamos ese regreso. Porque no avanzamos nosotros, no ayudamos a que el proyecto avance, sino que lo vamos bloqueando, ¿verdad? Como que pusiéramos diques a un río que bloquean la fuerza del agua, ¿verdad?
y ahí la estancan. Viene una persona y con sus actos y con su buena voluntad y la respuesta de amor a Dios va quitando estos pequeños diques con su esfuerzo muy pequeño, pues ahí va corriendo la historia de la salvación, pero tiene que llegar a la plenitud, ¿verdad? Entonces, todos estos escritos son de consolación, pero siguen los simbolismos y ahí encontramos entonces todo el tema de ángeles y demonios, ¿verdad? Seres espirituales, los buenos, los que anuncian, los que ejecutan, los designios divinos y eliminan todos estos estorbos de los que estamos hablando que van impidiendo pues que se desarrollen en la humanidad pues ese plan de salvación. Pero junto a estos que van ahí trabajando, pues también están la otra parte, ¿verdad? Que es la negativa y que va seduciendo al ser humano, dividiéndolo, ¿verdad? Para que el único objetivo de este ser, Satán, es separarnos de Dios, es la única cosa. Es lo único que él quiere, no es que quiera otra cosa más. Lo único que quiere es que no lo adoremos, que no lo alabemos, que desconfiemos, que tengamos la duda, será, no será, la sospecha, existe, no existe. Pues eso, y muchas veces lo que hace que aparezca todo eso de dudas y como decía Víctor, hace, ¿qué? La semana pasada o hace 15 días, ¿cómo es posible? Está ahí esta gente que solo llegó a que le cortaran el pelo a su hijo y llega alguien, los mata y matan al hijo, que nada que ver. Allá entró la sospecha, ¿verdad? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo un Dios que es bueno? Fíjense, eso lo va haciendo y lo hizo en un lado, pero el efecto produce por todos lados. No se puede entender, esto confunde. Esto, ¿será que no existe? ¿Será que nos estamos aquí imaginando cosas que no son? ¿Verdad? Ya ven ustedes, ahí eso sigue sumamente actual, ¿verdad? Y con esas sospechas que son válidas, no les digo que no son válidas, sino que se vale pensar, pero se vale pensar y luego hay que retomar el camino. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para retomar el camino? Pues la humildad que corresponde a que no lo sabemos, que no en todo vamos a encontrar respuestas. Pues, ¿cómo es que mataron a Jesús que pasó haciendo el bien? ¿Cómo? Ahora, si alguien me dice, es que él a eso venía, que lo mataran, ese era, no, pues no ha entendido muy bien. Entonces, hay que ver que hay tantas formas de ver y lo único que podemos decir es que somos seres limitados, que no podemos comprender tantas cosas, pero hay algo que sí podemos asegurar y ahí viene la certeza, ¿verdad? Que es un don, la fe, que es, pues Dios existe, Él sabe lo que está haciendo y bueno, y yo no lo sé, no sé ni cómo es, pero no puedo entenderlo todo, pero pues no, así que me resigne, pero espero, el Salmo dice eso, espero desde la mañana madrugo, pues esperando tus designios de salvación, ¿verdad? Entonces nos mantenemos en esa actitud de espera confiada, de espera sabiendo a quién esperamos, ¿verdad? Si no, no tendría sentido la fe. Pues sí está bien un momento, pero no siempre, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Apocalipsis, esto también ya lo habíamos dicho, que es quitar velo, ¿verdad? Abrir la tapa, no es una carta, es más bien un libro, ¿verdad? De una lectura litúrgica. Entonces, cuando hablamos de que es un libro de una lectura litúrgica, yo no sé si ustedes ya leyeron la Cena del Cordero. ¿Leyeron la Cena del Cordero? Yo creo que en liturgia se las di yo a ustedes que lo leyeran. Mariel, ¿no se recuerdan? Julita. No, licenciada, no me recuerdo en este momento, perdón.
y no se recuerda ninguno de que hayan leído la Cena del Cordero. Bueno, la Cena del Cordero, si no la han leído, está en línea, la pueden conseguir en línea. Es Muy bien. ¿cómo se llama? Ay, La voy a buscar, gracias. ¿Quién será? de Scott Hans. Scott Hahn, es el que el vuelta a casa también. Sí, pero Sí. yo recuerdo hasta que les presté el libro, tal vez no fue a ustedes, No, porque no sé si no, lo tengo. eres el que escribe vuelta a casa también. Ok, pues él tiene la Cena del Cordero. Eso es lo que explica esto. Es un libro de lectura litúrgica. Así es que en lo que conseguimos todas las copias y todo lo que tenemos, les sugiero que lo lean, ¿verdad? Si no, para la semana entrante y que hagan una observación, no una síntesis, una observación de lo que vemos aquí. Es un libro de lectura litúrgica. Scott Hans, La Cena del Cordero. Bien. Si no lo tienen, déjenme que yo mire si lo tengo, porque recuerdo que lo presté, pero no me recuerdo ahorita quién. Y si lo tengo, pues se lo doy también a alguien que vaya a dejar el librito, ya sea mañana, o lo dejo ahí con Isabel para cuando, si lo tengo. Si no lo tengo, pues Yo no. mañana llego en la tarde, Betsy. Vaya, Beatriz. Entonces, si lo tengo, Betsy, perdón. si lo tengo, se lo llevo, ¿oye? Pero Muy yo bien. creo que lo pueden muy bien leer en línea, o yo creo que está ahí. Recuerdo que está ahí. Bueno, entonces vemos que el autor, aquí está con claridad, puede ser Juan, el evangelista, pero tal vez un discípulo de la comunidad juánica o juanina, ¿verdad? O sea, puede ser un discípulo, puede ser el mismo Juan, no sabemos. Entonces ahí, eso también lo dice la introducción, ¿verdad? Y la fecha, pues, es finales del siglo, durante el imperio de Domiciano, ¿verdad? O sea que han pasado muchas persecuciones que empezaron desde que murieron los apóstoles, que fue más o menos en el año 68, ¿verdad? Con Nerón. O sea que del 68, imagínense, han pasado casi 40 años de persecuciones y de muertes, ¿verdad? De distintos emperadores. Y entonces, ¿para quiénes eran los destinatarios? Pues las iglesias del sector oeste del Asia Menor, que sufrían grandes persecuciones. Fue escrito en griego, ¿verdad? Eso ya lo habían hecho ustedes en su trabajo de su Biblia, ¿verdad? Entonces aquí un poquito también de una síntesis, que es lo que estamos haciendo, que a finales del primer siglo y el segundo siglo, o sea, finales de toda la primera generación y el año 100, pues el apocalipticismo se ha convertido en un fenómeno generalizado, sobre todo por lo que hablamos anteriormente de los esenios, que se van a conocer como los escritos de Qumran, y que en el año 68, más o menos de nuestra era, 1968, fueron encontrados muchos de estos materiales y han enriquecido el tema, ¿verdad? También vamos a encontrar este mismo tema en las cartas católicas. El mismo Pablo recurrió a esquemas muy similares porque formaban parte de la mentalidad. Algunos dichos de los evangelistas que ponen en labios de Jesús, estos temas, pertenecen a este género literario divino, apocalíptico. Cuando dice esto, yo quiero que noten un poquito, ¿verdad? Dice, algunos dichos que los evangelistas ponen en labios de Jesús. Vean qué interesante, porque pues ustedes ya vieron evangelios sinópticos, ya vieron también el evangelio de Juan, entonces se dan cuenta que los evangelios fueron elaboraciones de comunidades, que primero estaba pues listas de dichos y hechos de Jesús, y después a esos dichos y hechos se les puso narración, ¿verdad?
o sea, un cuerpo literario. Entonces, estos temas que afloraban en el contorno de Jesús, pues puede que Jesús los haya dicho de él mismo o puede que lo hayan puesto en boca de él, si lo comprenden, ¿verdad? Y no se asustan porque ya ustedes están a punto de graduarse y ya entienden todos estos temas, ¿verdad? ¿Cuáles son esos temas? Pues el juicio divino, el fin del mundo, el reinado de Dios, el banquete mesiánico, el Hijo del Hombre, que ese casi siempre nos lo presentan con un vocablo que utiliza Daniel, ¿verdad? El tema del Hijo del Hombre. Bueno, me dijeron que la clase se terminaba a las 9:30. Yo creo que sí. Permítame, No sé, licenciada. Ahorita voy a ver. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que ninguna clase se les acaba a las 10, ¿o sí? No. Ay, no. No, Yo ya no licenciada, he sí es a cenado. las Aquí 1:30. nadie ha cenado. Sí es a las 1:30, licenciada. Bueno, entonces se dan cuenta que salimos mejor cuando lo damos a las 4 porque damos 1:30, de 4 Sí, a 6. claro, mejor. Sí, licenciada. Y de hecho está uno más claro. Bueno, entonces vean que nos quedamos en el Apocalipsis de Juan, ¿verdad? Sí. Bien. Les recuerdo entonces la cena del Cordero. Me cuenta si la Muy consigue. Y también pues ahí tenemos que el pequeño, lo que falta del libro nada más. Ya no es mucho, ¿verdad, Beatriz? Es muy poco. Sí, que para hoy usted nos había dejado unas hojas que fueron las que mandamos, ¿verdad? Pero lo interesante es tenerlo todo. Entonces, para quien lo quiera, con mucho gusto me comenta. Sí, yo le dije a Beatriz que está el libro entero para que lo tengan completo, porque ahí están las cartas de Juan, el Evangelio de Juan, Sí, está todo. todo Juan, ¿verdad? Y ustedes ya lo vieron, pero igual les puede servir. Bueno, Sí, claro. entonces que tengan una buena semana, que descansen. Gracias, Betsy. Mañana la miro. Oye. Bye. Cuídense mucho entonces. Pronto. Gracias. Vaya, buenas noches Muchas a gracias. todos, que descansen. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Buenas noches.